Daf Kuf Gimal. Comenzamos el Perek Shvi'i. Haomer le Haberó. Ese último Perek que trata de asuntos de compra-venta. Quien fala para su amigo. Bet kur afar ani mojer leja. Vendo para você un campo da medida de Bet Kur. ¿Qué significa Bet Kur? Un Kur son 30 sea. Te está diciendo que el campo que estoy vendiendo es tamaño de 40 sea. ¿Y cómo se mide 40 sea? Dice Rashbam, no es que está plantando sementes de esa medida de Bet Kur, que 30 sea. 30 sea de sementes. Está referido al tamaño que dice la Torah sobre Hatzer HaMishkan. O Hatzer HaMishkan, o patio de Mishkan, era 40 amot, 50 amot por 100 amot. Y eso es Sataim. Eso es un espacio que da para plantar 2 sea. Entonces, conforme ese cálculo, una sea es 50 por 50. Y aquí tenemos 30 sea. Hay que multiplicar una área por 30. Rashbam hace un cálculo y da 273 amot y un poco por 273 amot y un poco. Que para hacerlo en cuadrado, ese es el cálculo. En lugar de 50 por 50 amot, que eso es BCA, una área 30 veces mayor, no es 50 veces 30, porque la superficie área va aumentando en la largura y en el comprimento. Es 274 por 274 aproximadamente. Eso es el tamaño que tiene que tener el campo. Y él faló afar, betkur afar. Dice Rashbam, con esa palabra que significa tierra, él está diciendo que él quiere un campo apto para plantar. Si no, vendedor puede falar, yo te vendí un campo para usar como depósito, para colocar objetos. No sé, no falo que era para plantar. Por eso, si dice afar, tiene que ser raúl para plantar. Y no todo rochas o piedras. Dice también Rashbam, ni Rebe Enai, si él fala bet kur karka, también animo geleja. Afilo culo se la migió. Karka, esa palabra no sustituye a la palabra afar. Afar es Raúl Ezria. Mas bet kur karka podemos entender tierra sólida, afilo pedras, si ten bet kur y guió, está valiendo. Entonces, sobre ese caso dice Mishnah, cuando fala bet kur afar ni mojer leja, היו שם נקעים עמוקים 10 טפחים, או סלעים גבוהים 10 טפחים, אינם נמדדים עמה, sino campo tenía pozos, נקעים, una especie de pozos profundos, de 10 טפחים de profundidad, o pedras sobresaliendo por cima, como rochas de altura de 10 טפחים, no faz parte del campo. Esa parte pura en la medición. No mide ni para cima ni de forma horizontal. Porque eso no es Raúl. Les diría, vamos a ver una Gemara. Y también, cuando tiene este fajín, que es una medida importante. Pajot mikan, si en menos de este fajín de altura o de profundidad, nindandim ima, ahí sí mede. Porque Batel se anula para el campo. No existe un campo liso que no tenía piedras. Por eso, a altura menos de este fajim, es todo considerado como campo.
Veim amarlo, que Bet Kur Afar, si le faló como un Bet Kur, אפילו היה שהנקעים עמוקים יותר מ10 טפחים, או סלנגו יותר מ10 טפחים, הרי אלו נמדדים ממה. Ya que falo Quebet, no es necesario que tenga esa medida exacta. Por eso, mismo que tengan esas rochas de este fajín o pozos de este fajín en profundidades, faz parte del campo. Dice la Shbam, Quebet Kur Mashma, que mocheu, Quebet vaya así como está. Ben Selaim, Ben Afar, sea tierra o sea pedras. Mismo que faló Afar, él está diciendo que Bet Kur Afar, no Afar Mamash, esto puede ser también pedras. Gemara, Tenan Hatam, estudiamos una Mishnah en Masechet Arachim, y esa subía al inicio, a medio de Amud siguiente, estudiamos en Masechet Kiddushin. Hamagdish Sadeu Beshaat Yobel, alguien que santifica su campo. Se está refiriendo a Sadeh Juzá, un campo de heranza, que desde que él heredó de su país. Y a Torah dio alajot especiales diferentes entre un campo que heredó a un campo que compró, que es llamado Sadeh Mikna. Aquel que Magdish, un Sadeh Juzá, tiene un valor estipulado en la Torah para resgate. Cuando você quer resgatar o dueño o otra persona, porque o Ekdesh va a vender eso, precisa de dinero, no de campo, eso es llamado Kedushat Damim, el valor está estipulado en la Torah. Zera Homer Seorim, ב-50 shekel kasef. Así vamos a ver en Perashat Behar. Un campo de Homer que es Bet Kur, un Bet Kur que cabe 30 CA, a medida que falamos, vale 50 shekel. Y eso no inicia los 50 años de Yobel. Conforme cuántos años falta, va descontando. Porque en Yobel el campo va a salir libre, va a voltar ya para el dueño. O para los Kohanim, dependiendo. Por eso, si você resgata mucho tiempo antes de Yobel, cuando es 50 años antes del próximo Yobel, que dice el Igdish ahora, luego después de Yobel, ese valor 50 shekalim por 50 años. Por eso, por Bet Kur. Un Bet Kur, 50 shekalim. Si es menos, es proporcional. Entonces, sobre ese caso, dice Mishnah, Hayusham nekaim amokim asat tefachim, o serán que voy asat tefachim. Si ese campo que es Higdish ten pozos o rochas de 10 tefachim, en nimdadin ima. No se calcula junto con el campo para medir el Bet Kur, para resgatar con ese valor. ¿Por qué? Porque ten de este fajim es como un campo por sí solo. Aquí no importa si es apto para plantar o no. Vamos a ver después cómo se trata. Por ser el tamaño de este fajim, de altura o profundidades, es un campo bifneasmo. Por eso no se resgata con ese valor. Vamos a ver después si tienen que duchar a mí para resgatar por el valor normal o no tienen que duchar בכלל. así dice Oshbam, אין האימה לפדות לפי חשבון זה, הקצוב בפרשה. וכאן de lo abasa de zera, ya que no es apto para plantar, como después va a explicar, porque tiene agua, están llenos de agua esos pozos, en nifdadim, en la beshubihem, tienen que duchar, mas se resgata, pero valor se avalía cuánto la persona paga por ese campo. Pajod mikan, dindadim ima, menos de ese fajim, se mede junto con el campo.
y por el valor estipulado en la Torah. Pregunta, ¿por qué cuando hay menos de 10, no, cuando hay más de 10, en Nindadim y más, ¿por qué no tienen que duchar para resgatar por el valor de la Torah? Que sea por separado, todo bien, más también, pero el valor de la Torah, ya que es un campo por sí solo, y también es de ajustar. Ese pozo es como otro campo. ¿Por qué no vale para resgatar por ese valor en proporción? Vejitema que iban de lo bebe lo cache. Si usted va a responder, para tener ese valor de la Torah, un mínimo de Bethur, campos menores a eso, se resgata por el valor que va a avaliar las personas y no por el valor de la Torah. No es así, Beatania, Sade, matamos lo mal. Fishenemar, Zera, Homer, Seori, Bajamishin, Shekirkase. Eli era Shekdish, Beinian, Aze. Cuando que paga 50 shekel por un kur, cuando Igdish de esa medida de un kur, Menadra bolete, Behatzilete, Sea, Tarkab, Hatzit, Tarkab, de donde sabemos medidas menores. Letech son 15 sea, el medio kur. Hatzilete de 7 sea y media. O sea, o Tarkab, que son 3 kabim, que media sea. O Hatzit Tarkab, un cab y medio. O campo que sea. De donde sabemos que también para resgatar tienen que pagar conforme al valor de la Torah. Tamulomar Sade, Mikol con. Entonces, ¿por qué esos pozos que tienen profundidad de este fajim no se resgata por el valor de la Torah? Aquí está tratando que esos pozos están llenos de agua y no da para plantar, no es apto para plantar. Y el Torah faló, Zera Homer Serim. Estipuló ese valor solo en campos aptos de plantar. Dai Kaname de Katane, Dumia de Selaim, llama Mina. Deducimos eso, que se trata que está lleno de agua. Porque está escrito en la Mishnah junto con rosas. Una rosa, certeza que no es apto para plantar. Entonces, también los pozos se trata que tienen agua. Porque si no tiene agua, da para plantar. Las paredes del pozo, en el fondo del pozo. Y aquí, si se trata que los pozos tengan agua, afilo pajor mi caname, afilo que ten menos de este fajim, porque se resgata por el valor de la Torah si no es apto para plantar. Anu, nagane de ara micro, shadre de ara micro. Cuando es menos de este fajim, se anula para el campo. Faz parte del campo. A rocha se llama shadre de ara, es como la columna de la tierra. Y los pozos, es un pozo de la tierra. Es normal, no es un campo por sí solo. Lo mismo que está lleno de agua, medimos, porque Pater se anula. Esa es la introducción. Hasta aquí que estudiamos en Kiddushin, y también a continuación, a Hamay, porque en Kiddushin tenía un caso que dio Kiddushin al menat que va a dar Betkur, un campo para morir va a dar una medida de Betkur. ¿Qué acontece si te menos o si te empedras? Mistaref o no mistaref. La misma dúvida la escribe ahora Gemara aquí para nuestra Mishnah. Ajá, Mai, la Mishnah nosa, que falamos que si ten pozos, profundidades de este fajim, en Lindadim no se mede para Betkur. Se trata que ten agua o no ten agua, esa es la dúvida. No se mede porque ten agua, mas si no tuviera agua, Raúl Isrea, entonces faz parte del campo. Amara papá, Afalpi, Sheen Meleim Maim. La nosa Mishnah no es como en Erajim. Mismo que no tiene agua. Maitama, ¿por qué? Entonces, ¿por qué no se mede
Él vendió Betkur y esa parte del pozo es apto para plantar. ¿Por qué no medimos? Maitama en Adam Rotze Sheitem Maota Bemakom Echad Veiraú lo que Shnai Ushosha Mekomot. Alguien que compra un campo, él quiere un campo todo junto, no en 3 lugares diferentes. Es más fácil para trabajar todos juntos. Ese pozo, ya que tiene que ser y entrar, es como si fuera otro lugar. Es un esfuerzo por sí solo. Mesmo que dá para plantar. Uno quiere plantar en el fondo del pozo. Só por cima, la superficie. Por eso, el pozo no entra en el cálculo. Você me tiene que dar más terreno para completar el Betkur. Matkifla Rabena. Beadumia de Selaim Katane. Pregunta a Rabena, está escrito en la Mishnah no exactamente aquí del lado de Pedras, como deducimos en Erajit, que así como Pedra no es Raúl y Ziria, parece que el pozo también no es Raúl y Ziria, que tenía agua. Más Selaim de la Veneziana, la familia Veneziana, no. Responde que Katane Dumia Selaim Apahomikan. A comparación con Selaim, se refiere cuando tiene menos de este faje de profundidad. Ahí sí, ¿qué falamos? Na cefa. Sí que se mede. Ahí vamos a hablar a filo que ten agua. Y no es apto para plantar, ya que menos de este fajim faz parte del campo. Para Hidush, faló Selaim. De Selaim aprendemos Dumia, que no es Raúl y Ziria, también el pozo, que tiene agua. Eso na cefa. Manaresha, que faló que no se mede, a filo, no importa si tiene agua o no, a filo que no tiene agua, la resha lo nindadim. Ahora tiene esa pizca, mismo que está en paréntesis, Rashban Gores. Pajot Mika, falamos que menos de este fajim de la tierra, que tiene esa rocha de altura, o pozo de profundidad, faz parte del campo. Amar Bishak, Terashim Sheambro Betarba Kabin. Bishak dice, tiene un límite. ¿Cuántas pedras puede tener un campo de Betkur? No es que la persona va a aceitar, filo que tiene muchas rochas o pozos. So, até 4 kabim. Para un kur son 30 CA. Y cada CA son 6 kabim. Él aceita en un campo de un kur hasta 4 kabim de pedras o de pozos. Ahí, si en menos de 10, batel. Afilo que está lleno de agua, como falamos, o de pedra que no Raúl y le sería, él aceita sería un poco más de 1 de 30. Porque si es una CA, es 1 de 30. Aquí es 3/4 de CA más o menos, porque una CA son 6 kabim, aquí tengo 4 kabim. Hasta 4 kabim aceita. Más que eso, el comprador puede reclamar. ¿Qué vos me da? ¿Un campo lleno de pedras? Más una condición. Cuando que esos 4 kabim o el comprador hace cuestión y no aceita, cuando están casi juntos, en 5 kabim ten 4, que si están todos casi concentrados. Mas si están espalhados, por ejemplo, la mitad de los campos, en total ten 4 kabim o más dispersos, no atrapalha, porque da para trabajar ese campo. Sopula cuando tengo una pedra. Ahí que tengo una discusión. Rabbi Yohanan discorda de Rabuk Babarhama. Y le dice, esos 4 kabim que falamos, que el comprador lo mojel no perdoa, son si están la mayoría del campo. En lugar de far Beushem Mubraim Behamisha kabim, él dice, esos 4 kabim están concentrados
en la mayoría. ¿Cuánto es la mayoría? 16 sea. Si un Bet Kur tiene 30 sea, a mitad de 15, entonces un poco más de la mitad. Si ten 4 en 16 sea, ahí no acepto. Más de eso, si ten 4 en 20 sea, entonces de poca cosa. Ahí yo he comprado el aceite. ¿Qué dice? Que esa opinión es mucho más jumbrada que la anterior. Que faló, son los aceites están muy bien concentrados, casi todos juntos. 4 en 5 sea. Le dice 4 kabim en 16 sea. Baer Bihya Barabá. Tengo una duda sobre lo que faló Rabbi Yohanan. Ruban bemiutá, miutá berubá mau. Esos 4 kabim están divididos de la siguiente forma. La mayoría, por ejemplo, 4 kabim son 16 robas, se llama, 16 cuartos de kabim. Para hablar un número igual, 16 cuartos en 16 sea. Esa es la medida que faló Rabbi Yohanan. De esos 16, 9 vamos a dividir en 2 partes. 9 de un lado, 7 de otro. De mayoría y minoría. Si 9 están espalhados en 7 sea do campo. 9 kabim espalhados en 7 sea, que están también concentrados. Y los otros 7 kabim están espalhados en 9 sea, que ahí ya está espalhado. ¿Eso mistaref o no? Está dentro de la medida que el Rabbi Yohanan faló que puedo reclamar, porque por un lado está un poco concentrado. La mayoría de él está concentrado, mas no 4 kabim concentrados. Esa duda, tiku, fica en duda. Bar Birmea, Keshir Mahu. Si los 4 kabim están espalhados en forma circular. Como tiene ese diseño aquí. Keshura Mahu. O una filera. Están todos juntos. Una filera de pedras o de pozos. Entonces dificulta el trabajo del campo. Si está espalhado, você pula y continúa arando o plantando. Istadinim mau. Istadinim es una forma como un chicote. Que comienza recto y termina con una curva. Ese diseño aquí. De esa forma tienen las pedras en el campo. Entonces también dificulta ainda más el trabajo. Derech al cartón mau, o como un camino sinuoso, como tiene otro diseño. En zigzag están las pedras. Entonces, no tiene un lugar libre para arar. En todo el campo está atrapalhando. Tico. Eso fica en duda. Que mismo que está en la mayoría del campo, mas de esa forma me atrapalha. Tana, ima ya se la yachidi, afilu koshehu en dinadima. Si ten una pedra individual, mas está en el límite del campo. Ahora se refiere sobre la Mishnah, dice Rashbam. La Mishnah falamos pajot mikan dinadima, 100 menos de este fajín de profundidad o de altura se mide con Bet Kur. Sobre eso dice Baraita, imagina sela yehidi, juz minasade, samug la sade. Fuera del campo tengo una pedra. Y esa pedra es menos de este fajín. Entonces, el vendedor va a falar, vamos a calcular a medición del campo a partir de esa pedra, que está del lado, no inicio del campo. Está fuera. Mas ya que falamos que una pedra de menos de este fajín faz parte del campo, voy a medir también eso. Dice Baraita, no, porque no está en el medio. Eu falei, si está en el medio, faz parte, mas está fuera. Mesmo que está colado, ainda no comenzó el campo. Y dice más ainda. Y maya samuch la metzar, afilu kol shehu, en dinadima. Afilu que está dentro, mas está en el límite.
esa pedra está no inicio del campo, entonces no voy a medir. Precisa tener un poco de tierra fértil y después una pedra. Ahí batel. Mas comenzar por la pedra, pura y comienza después de la pedra. Eso que dice Baraita. Vaya papá, mufsaka farbentai mahu. Si tiene un poquito de tierra y después la pedra, ahí sí se anula. O precisa estar no medio mismo. Porque poca tierra. Kol shehu. Dice Rashba, entonces, ¿cuál es la medida? ¿Qué vamos a considerar no medio? Pero menos que sea 3 tefajim. Ya sabemos que menos de 3 tefajim es la bud. Entonces, si tienen 2 tefajim y tienen una pedra, yo digo como si fuese que la pedra está no inicio. La bud. Entonces, tal vez no faz parte. Eso es duda. Tiku. Vaya Rabashe. Otras dudas. Afar milemata, betzunma milemala. Tzunma ya estudiamos que es una rocha. Te enterra en bajo, en la superficie te pedra. Ahí será que faz parte del campo porque te enterra en bajo y medimos o no. O inverso. Afar milemala, betzunma milemata. En el límite, dentro del campo, tengo una pedra, mas por encima de la pedra te enterra. Entonces, ya que te enterra, ¿será que batel o no? Tiku. También eso fica en duda. Matrintin. Bet Kur. Todas las Mishnayot de ese Perek comienzan con Bet Kur. No sé si las últimas también. No, después ya vamos a dar. Más un detalle de alguien que vende con esa medida. Bet Kur afar y mojeleja midá behebel. Él y faló, eu te vendo Bet Kur exacto. Midá behebel. A medida feita a través de cordas, como estudiamos en Erubim. Con cordas de 50 amot medían los terrenos. Si él faló esa palabra, esa expresión, midá behebel, que dice, vamos a medir exactamente Bet Kur. ¿Qué acontece si ten más o ten menos? Pijet kol shehu, ¿llena qué? Si falta un poco, él midió ten menos de Bet Kur. No se anula la venta, más desconta el valor. Yo pagué un valor X por Bet Kur. Y vos faló midá behebel, que es exacto. Afilo kol shehu, 1 centímetro menos, faz un cálculo proporcional y desconta el precio. Dice aquí Rashbam 2 cosas. Primera, mismo que estudiamos en Daf Tzadik, cuando es una cosa que depende de la medida, es una y se anula, no precisa tener un cesto para anular la venda, porque es una cosa que depende de medición, y aquí estamos hablando de medir. Entonces Rashbam responde, eso era en metaltelim, como por ejemplo peso. Ahí, si se trata de medidas, se anula a filo menos de un shetut. Mas en carca, en ona le carcaot, no tiene eso. O precio debe ser devolvido a diferencia. Y ahí pregunta, entonces en ona le carcaot, nos estudiamos que acá no tiene ona. Y a filo que cobró dobro, estaba vendido. Eso, entonces, eso cuando tiene divergencia no precio. En ona le carcaot, cuando alteró el precio, ese precio no tiene que devolver a diferencia. Más, cuando a medida está errada, sí, aquí especificó midá behebel, que es exacto. Mas por causa que es un asunto de medida y no del precio, ahí tiene que descontar. ¿Qué acontece si ten más? Otir kol shehu yahazir. Si ten más, ahí pashut devuelve. Después va a hablar la Mishnah, ¿cómo devolver? ¿En dinero o en tierra? Ten 1 metro a más. Vos devolver 1 metro, ¿qué va a hacer el vendedor con 1 metro? Él va a hablar, me devuelve, que decir, me paga a diferencia de precio, equivalente, en proporción. Vamos a la Mishnah que
a prioridad do vendedor, de escolher si ele quer terra o quer dinheiro. Quando é pequeno, certeza vai querer terra. É dinheiro. Vai querer dinheiro, um pedacinho não serve, já falamos, tem um mínimo, que é Shakabim. Agora, outro caso. Imama hen haser hen yater. Se ele falou, bet kur afarim ochelecha, mais ou menos. Hen haser hen yater. Tanto falta ou tanto sobre. É como dizer, mais ou menos bet kur. O que significa mais ou menos? Que não makpid, exato. É o contrário de exato. Então aí, se tem mais ou tem menos, é mejilá. Não tem que completar com dinheiro ou devolver. Afilo, mas tem um limite. Assim como no tem um shetut, aqui tem um limite. Quanto é mejilá? Afilo pijet roba lesea. Roba a cab para uma sea. Uma sea são 6 cabim, então é 1 de 24. Essa medida aqui em campo, não é um sexto. 1 de 24, un roba a cab, un cuarto de cab para uma sea. Y aquí son 30 sea que vendió, entonces va a ser proporcional. O Jotir roba le sea, o que tenga más y que está vendido. No precisa hacer ningún pagamento o devolución a más. 4,16%. 1 de 24 dá 4,16%. 4,16. Yoter mikan, acá si es más de esa proporción, más de un roba por sea, más de 1 de 24, ya se heshbon. Ahí sí. No se anula la compra, más contabiliza para pagar a diferencia o devolver la diferencia en dinero. Y después dice a Cefa que cuando contabiliza todo. No hablamos que roba es mejilá y eso está majul. Ya vimos atrás, una vez que faz cálculo, esa última frase de la Mishnah, lo te roba bilbado majazir, el atkola motar, todo lo que sobra majazir. Cuando ya pasó del límite, ahí no te mejilá. Mao mahazirlo, maot. Cuando falamos si ten a mais, falamos agora, si tem mais de un roba le belcea, hay que devolver. O en la recha, cuando faló binda beheber, afilo kol sheu, hay que devolver. Entonces, ¿cuánto que devolver? ¿En qué devolve? En dinero. Él recibió de más, entonces paga en dinero. Ven ratzá, mahazilo karka. Si él quiere, ¿quién él quiere? Después va a falar, o vendedor. Todo depende del vendedor. Si el vendedor prefiere, él me devuelve, o que sobró, me devuelve un pedazo de campo. En terreno, sí. Él iba a falar eso cuando es un tamaño grande que sirve para ir a trabajar. Velama, amru, mahazilo maot. Entonces, sí puede devolver campo. ¿Por qué falamos dinero? Le a poco, Hosher mujer, porque el vendedor escoge. Si él quiere dinero, va a preferir dinero si es pequeño. Shem Shiel va a ser de Beti Shakabin. Porque si usted va a ver la proporción que falamos, roba le sea, en un cur va a dar 7 cabim y medio. 7 cabim y medio, ainda no es a medida mínima de un campo, que es 9 cabim. Entonces, entre 7 cabim y medio y 9 cabim, el vendedor va a preferir dinero. Eso no sirve en campo para mí. Si ultrapasó eso, si ya cabía en campo, él puede escoger, yo quiero campo. ¿Quién escogió el vendedor? O si es una máquina, un jardín, hatzi cabe a medida. Y le sirve aquí va un roba acá en guina. Ahí mahazir lo carga. Velo roba, el lado mahazir, con la mota, como falamos. Cuando devuelve todo. Gemara, vamos a ver un pedazo de Gemara que está relacionado directamente con la Mishnah. Y vaya le ubet kur stama mayo. La duda es si él faló bet kur afar como una recha, mas no faló exacto ni faló más o menos. La Mishnah faló los dos extremos. Entonces, ¿qué acontece si tiene a más o a menos?
ya que no faló más o menos, tienen que calcular todo o no. Tashema. Vamos a ver la Mishnah propia. Bet Kurafani Mojelega Midabe Hebel. Si faló Midabe Hebel, más sopo que faló exacto. Ahí está escrito Pajot Koshehu Yenake. Y otro Koshehu Yahazir. Ahí fue un cálculo. Setama. Mas si no faló nada, que Hen Haseren Yaterdame. Es como si te había falado, más o menos. Que está en Mejilá. Ate a medida de roba en Mejilá. Así más da Gresha. Y más Sefa, vemos a Sefa. Veí mamalo en Haseren Yaterafilu, Pihedro vale sea otro, vale sea Igio. Nasefa faló que si faló más o menos, ahí que a te roba está perdoado. Stama, que me daba el bedame. Más que si no faló nada, es como si fuese que faló exacto. Era me ale que la más nada. Por eso no te prueba. Como de la Gemara, cuando te en contradicción entre Odiuk da Gresha y Odiuk da Sefa, no hay que tener una pregunta. Certeza Mishnah, un de esos diukim es cierto, o da Gresha o da Sefa, no sabemos cuál. Por eso de aquí no te prueba. Tashema. Vamos a tener una baraita que dice 3 casos, 3 tipos de lenguaje. Bet kur afar ani mojer leja. Si faló así. O faló que bet kur afar ani mojer leja. Como un bet kur. Eso no vimos en la Mishnah. Vimos la otra Mishnah. Después dice hen haser hen yater. O faló me fuera más o menos ani mojer leja. Entonces en esos 3 casos dice Din afilo pijet roba lesea o ti roba lesea y guió en Mejilá a ti roba lesea he perdonado. Alma, stama, name, que en haser, en yater, dame. O primero 2 casos, stama. Bet kurafar. Responde, no. No hay como entendimiento que son 3 casos. Es todo un caso solo. Atam pirush kamefaresh. Está explicando la baraita así. Ese bet kur, sheu que bet kur, cuando es que afilo que faló Betkur es como si faló que Betkur. Si faló que Betkur, lo que vimos en la misión anterior era en relación a las pedras, está todo incluso. Mas también ahora que Betkur quiere decir que no precisa ser exacto. Ahora, cuando afilo que no faló que faló Betkur, no precisa ser exacto. Que cuando llámalo en Hasen en Yater, cuando dice más o menos. Mas si faló Stam, no te prueba aquí. Más que esa respuesta es rechazada. ¿En qué más? Ani mojer leja, lama li. ¿Por qué está escrito 3 veces? O verbo, ani mojer leja, eu te vendo. Si es el mismo caso, debería falar baraita. Bet kur afar, que bet kur en hasen yaten, ani mojer leja, porque es un caso solo. Ahí, y guió. Faló 3 veces, que son 3 casos, o ese. Y un de ellos, el primero, ¿cuál es? Que faló stama. El alashamina stama name, que en hasen y yater dame shamamina. Deducimos de aquí que si no faló nada, significa más o menos. Lecula. Y ate betroba en Mejilá. حزك وبارو.